y vamos a buscar dónde trabajo acá. Entonces hoy colocamos por acá arriba continuación. Y vamos a subrayar. El día de hoy vamos a ver dentro de la continuidad algo que se llama el teorema del valor medio. Y esto guarda mucha relevancia con respecto a la continuidad, que fue lo que estudiamos el día de ayer. Entonces, supongamos que f, una función cualquiera, es continua en un intervalo cerrado. Es decir, un intervalo que comienza en A y termina en B, inclusive ambos extremos. Y sea n mayúscula cualquier número entre la función f de A y la función f de B. Es decir, un número que está entre estas dos imágenes. Por supuesto, considerando de que la imagen f de A es distinta a la imagen f de B, porque si no, no tiene sentido. Entonces, existe un número C que pertenece al intervalo A, B, tal que cuando yo evalúo la función en el número C, me da precisamente el número n, que es la imagen. ¿Ok? Esa es la interpretación de lo que vamos a estudiar ahora. Esto se puede visualizar mejor si yo hago un sistema referencial y lo visualizo. Por ejemplo, yo voy a trazar aquí un eje que usualmente es el eje Y. Voy a trazar otro eje que usualmente es el eje X. Lo vamos a identificar. Este es el eje Y y este es el eje X. Este es el centro de coordenadas. Yo voy a suponer que por acá yo tengo A. Y por acá yo tengo a B. ¿Qué indica esto? Que yo puedo tener una función que pueda hacer esto. Fíjense una cosa. Que pueda hacer, por ejemplo, esto que está acá. Y puedo tener otra función aquí que puede hacer, por ejemplo, puede ser una recta. Vamos a hacerla con una recta, pero vamos a hacerla en otro color. Vamos a hacerla en verde. Perdón. Entonces yo voy a tener una función por aquí. Vamos a hacerla un poquito más abajo. Por ejemplo, por aquí. De tal forma que cuando yo hallo su proyección aquí, me da precisamente el valor que yo necesito. ¿Qué indica esto? Que en este punto que yo tengo aquí, este es el punto que va a ser C. Entonces aquí yo voy a tener el N. Este va a ser el F aplicado a B, que está arriba, y este va a ser el F aplicado a A, que es el que está abajo. Entonces aquí se puede ver claramente
de que la función que está en rojo me da un punto que está aquí. Y este punto está comprendido entre f de A y f de B. Y aquí tengo un punto C que está comprendido entre A y B, lo que está estipulado en esta forma. Por supuesto, las imágenes de las funciones tienen que ser diferentes. Si no, no tiene sentido. Vamos a tratar de visualizar algo por acá, para que veamos cómo es que lo vamos a analizar. Supongamos que yo tengo una función y yo la igualo a 0. Es decir, yo tengo la función f de x, que es igual a 4x a la 3 menos 6x a la 2 más 3x menos 2. Y yo voy a hallar sus raíces. Recordemos que cuando yo voy a hallar sus raíces, que son los números que anulan a la ecuación, yo esta ecuación cúbica la tengo que igualar a 0. ¿Por qué? Porque voy a determinar las raíces. Y voy a buscar las raíces que están comprendidas en el intervalo que comienza en 1 y termina en 2. Este va a ser mi A y este va a ser mi B. Si yo tomo a la función f y la evalúo en 1, indudablemente que esto me da 4 por 1 elevado a la 3, menos 6 por 1 elevado al cuadrado, más 3 por 1 menos 2. Y si nosotros sacamos la cuenta, aquí me queda 4 menos 6 más 3, ¿cierto? Menos 2. Y eso me da como resultado menos 1, y es un valor que es menor que 0. Si yo ahora evalúo la función en el extremo 2, que es el b, esto me da 4 por 2 elevado a la 3, menos 6 por 2 a la 2, más 3 que multiplica 2 y le resto 2. El resultado de esto me da 12, y esto es mayor que 0. ¿Qué indica esto? Que la función f de 1, que da menos 1, que da este valor que yo tengo aquí, yo la puedo acotar y decir que es menor que 0, y a su vez el 0 que es menor a la función f evaluado en 2. Entonces aquí acabamos de conseguir cuál es el valor de n, porque n para nosotros va a ser el 0, este que está aquí, porque es el valor que está comprendido entre las dos imágenes. Esto implica de que debe existir por lo menos un número C que pertenezca al intervalo 1,2, tal que, ya no me queda espacio, tengo que tomar otra hojita, la función evaluada en C me dé como resultado n. En otras palabras, f evaluado en C, como n me dio 0, le coloco 0. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿y si yo veo que esto está, por ejemplo, que este es el intervalo y que dice aquí que son los valores menores que el menos 1, que son todos los valores que están para acá y aquí, todos los valores que están para allá, yo puedo buscar un número entre estas dos expresiones? Sí, pero la idea es que busquemos un C que esté entre 1 y 2, que me dé este valor, donde uno lo puede determinar. Entonces aquí, la única forma de conseguirlo es por ensayo y error. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es? Bueno, que yo tengo que ir buscando valores que hagan de que esa función, en todo caso, me dé un 0.
Por ejemplo, vamos a ver la gráfica de la función. Ya sabemos que la función me están diciendo a mí que vale 4x elevado a la 3. Después me queda menos 6x elevado a la 2. Después me queda más 3x. Y finalmente me queda menos 2. Pero si ustedes ven la función aquí, yo tengo que caracterizar esto en el intervalo que me está dando. Recuerden que el intervalo que nosotros conseguimos va a ser entre menos 1, es decir, valores que son menores que menos 1 y mayores que 12. Entonces uno pudiera decir, bueno, valores que son menos 1 y que son menores que 12, tendrían que buscar uno una aproximación de esta expresión a ver cuánto me da. Es decir, si ustedes ven, tendría que buscar la raíz en este punto. Por supuesto que en GeoGebra yo le puedo decir que me dé puntos especiales y de una vez me da el punto de corte que está por acá. Entonces, yo lo que tengo que conseguir aquí, recuerden que yo había hablado de un intervalo que está entre 0 y 1, que era lo que estaba estipulado aquí, miren. En el intervalo 1, 2. Entonces, en el intervalo 1, 2, que es este, la raíz que me está dando es esta. Si uno quiere hacer la gráfica con mayor relevancia, uno lo que escribe es si, escoge condición entonces. En la condición dice, bueno, yo voy a evaluar esto 1 menor o igual que x, menor o igual que 2, y en entonces voy a colocar a la función que para nosotros creo que es f. Y si nosotros quitamos esta expresión que está aquí, nosotros podemos ver claramente de que esta es la función, mírenla. Y que la raíz que me está dando por aproximación entre 1 y 2 es este valor que está aquí de x. Es decir, que el valor que yo necesito entre 1 y 2, si ustedes pueden constatar, aquí me da 0. Vamos a hacer un pequeño recorte de esto. Y vamos a ponerlo aquí. Entonces ustedes pueden escribir aquí como conclusión, ponerlo para acá, que C igual a 0 coincide con el punto A que tiene coordenadas 0, ¿cuánto fue que nos dio por acá? Perdón. 1.220. 1.22. Vamos a colocar aquí punto y coma, 0. Pero este es el punto que me da aquí para el valor de 0, porque recuerden que la imagen, perdón, C no es 0, perdón. C aquí me está dando 1.22. Uno pudiera hacer esto por aproximación. Por ejemplo, que ustedes escojan un X que sea, por ejemplo, 1.2 y un X que sea 1.3. Es decir, valores que estén antes y después de este, para que se den cuenta que sí cumple
¿Por qué? Porque si yo evalúo la función f en el punto 1.2, eso me da menos 0,128 y eso es menor que 0. Y esto verifica con esto. Y si yo evalúo ahora f en 1.3, eso me da 0,548 y esto es mayor que 0. Y esto verifica con esto, que es mayor que 0. Bueno, en esencia eso es lo que nosotros consideramos para estudiar el teorema del valor intermedio. Simplemente de que yo tengo una función por arriba, tengo una función por debajo, y siempre entre esos dos puntos yo puedo conseguir un punto, no necesariamente en el medio, sino que esté intermedio. Puede estar en el centro, más cerca a B, más cerca a A, etcétera, etcétera. Vamos a estudiar continuidades. Voy a pasar una rayita aquí. Y vamos a pasar otra rayita aquí. Y vamos a escribir aquí una función. Ejemplo, perdón. Dada la función, y vamos a escribir una función que tiene 4 partes. Entonces yo escribo la función f de x, que va a ser igual. Primera parte, la recta x, 2x menos 3, para todos los valores de x que son menores que 1. La recta x igual a 4, si x es precisamente 1. La recta la parábola x al cuadrado menos 2, si x es mayor que 1 y menor que 2, y menor o igual que 2. Y vale la constante 3 si x es mayor que 2. Entonces aquí tengo una función que tiene 4 partes. Y me están diciendo acá, analizar tipo de continuidad en x igual a 1 y x igual a 2. Entonces recuerden, una recta, una constante paralela al eje x, una parábola y otra paralela al eje x. Esta es cuando x igual a 1 y esta es para los valores de x mayor que 2. Perdón. Colocamos solución. Y vamos a analizar. Como yo tengo que evaluar qué es lo que está pasando aquí, y lo voy a anotar aquí, en x igual a 1, yo analizo aquí donde se está generando el 1, donde está a la derecha y a la izquierda del 1. Entonces yo le tengo que aplicar el límite. No, vamos a dejarlo en color negro, disculpen. Yo tengo que aplicar aquí el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x. Pero si nosotros vemos aquí por la izquierda del 1, la función dice que vale esta recta. Entonces yo tengo que sustituir ahí y decir el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda del valor 2x menos 3. Por supuesto que si yo hago sustitución directa, esto me da 2 que multiplica 1 menos 3. Eso me da 2 menos 3 y eso me da menos 1. Ya calcula el límite por acá. Ahora voy a calcular el límite
de la misma función f de x, pero cuando x tiende a 1 por la derecha. Si nosotros vemos que x tiende a 1 por la derecha, yo tengo que ver aquí con cuál valor voy a trabajar. La derecha del 1 aquí está definida con esta función. Entonces yo tengo que decir aquí que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la expresión x al cuadrado menos 4. Como es un polinomio en sustitución directa, me queda que eso es 1 elevado al cuadrado menos 4. Perdón, es 1 al cuadrado menos 2, disculpen acá, aquí es menos 2. Y aquí esto me queda 2. Entonces esto es 1 al cuadrado menos 2. Si ustedes ven, 1 al cuadrado es 1, menos 2 me da menos 1. Es decir, que el valor del límite aquí y el valor del límite aquí me da lo mismo. Pero, si yo tomo a la función f de x y yo la voy a evaluar en x igual a 1, me va a quedar que f evaluado en 1 me da como resultado, y nosotros lo vemos acá, que si x es igual a 1, la función vale 4. Entonces aquí colocamos nosotros que da 4. Ahora, observen que los límites me dieron menos 1 y la función me dio 4. Según la teoría de ayer, el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 me está dando como resultado menos 1, porque por la izquierda y por la derecha me dio menos 1. Pero eso es diferente a la función evaluada en 1, que vale 4. Conclusión de esto es discontinua en x igual a 1. Y esta es la conclusión. ¿Y por qué se presenta esto? Por esto. Porque son diferentes los valores. Ahora, esto puede presentar una discontinuidad removible. Entonces uno puede anotar, y esto es nuevo ahora para nosotros. Nota. En este caso, como el límite existe y es menos 1, la función dada f de x se puede redefinir. Es decir, que si hacemos f de x igual a menos 1, entonces f de x se hace continua en x igual a 1. Esto es lo que se llama una discontinuidad removible. Hay algunos libros que dicen que este tipo de discontinuidad también se llama evitable.
removible o evitable. Vamos a seguir estudiando. Ahora lo vamos a estudiar en x igual a 2. Entonces vamos a colocar por acá ahora. Estudiemos en x igual a 2. Si nosotros vemos a la función que yo tengo aquí, cuando yo tengo el intervalo 1, 2, es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo la recta real y que yo ubico el 1 aquí y el 2 aquí. Entonces, si yo voy a estudiar el 2 por la derecha, lo tendría que estudiar por aquí. Es decir, que en ese caso la función vale esto. Pero si yo voy a estudiar el 2 por la izquierda, serían entonces los valores que están por aquí. Perdón, por la izquierda es este. Y por la derecha es este. Entonces, si yo voy a estudiar el 2 por la izquierda, tendría que tomar este. Y el 2 por la derecha, tendría que tomar este que está aquí. Entonces, uno viene y dice, voy a estudiar el límite de la función f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿De quién? De x al cuadrado menos 2. ¿Por qué? Porque esta función está para los x que son mayores que 1 y menores o iguales que 2. ¿Ok? Si yo sustituyo en esta expresión, esto me queda 2 a la 2 menos 2. Esto es 4 menos 2 y me da 2 el límite. Si yo ahora le aplico el límite a la función cuando x tiende a 2 por la derecha, quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha es para los x que son mayores que 2. Y los x que son mayores que 2 me da como resultado 3. Entonces yo digo acá que se lo aplico una constante y el límite de una constante es la constante. Aquí se puede ver claramente que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x va a ser diferente al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la misma función f de x. Conclusión de esto, no existe el límite. Por tanto, f de x tiene una discontinuidad y lo voy a anotar por acá, esencial. Entonces, cuando el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Y esa es la forma en la cual uno analiza este tipo de funciones. ¿Ok? Entonces, como resumen, la discontinuidad es esencial cuando no existe el límite. Aunque puede existir la función, pero cuando no existe el límite, entonces eso se hace discontinuo esencial. Vamos a estudiar otra función. Vamos a suponer que yo tengo una función de la forma sea f de x igual, de una sola parte, x dividido entre la raíz cuadrada de x más 1, vamos a poner un poquito más chiquito esto, y fuera de la raíz yo le resto 1. Entonces pregunta el problema. ¿Qué tipo de discontinuidad
hay en x igual a 0. Entonces voy a colocar por acá, coma, perdone. Removible o esencial. Voy a quitar esto. Removible o esencial. Entonces uno escribe solución. Y uno observa la función. F de x igual a x sobre x más 1 menos 1. Lo primero que tiene que hacer uno es calcular el límite. Entonces uno dice por acá, primero calculamos el límite. Cuando x tiende a 0, porque yo tengo que hacer el estudio de la función aquí. Entonces uno dice, bueno, yo voy a escribir acá el límite. Cuando x tiende a 0, de x dividido entre la raíz de x más 1 menos x. Por evaluación directa, esto me da 0. Aquí me queda, perdón, esto es, aquí es 1. Miren, 1. Al evaluar el 0, esto me da 0, raíz de 1 es 1 y 1 menos 1 es 0. Es decir, que esto es una indeterminación. ¿Y qué tenemos que hacer con la indeterminación? Hay que romperla. Como es raíz, entonces yo tengo que en todo caso aquí, en esta expresión, multiplicar por la conjugada. ¿Ok? O en otras palabras, como dicen algunos textos, se racionaliza. Yo voy a copiar esto y lo voy a poner abajo para racionalizar. Entonces, ¿cómo se racionaliza? Se escribe igual. Perdón, en negro. Se vuelve a escribir lo mismo. Y aquí se multiplica por la conjugada o, como dicen algunos textos, se racionaliza. Es decir, la raíz de x más 1, ¿cierto? En vez de menos, me queda más. Aquí dividido entre la raíz de x más 1, en vez de menos, escribo más. Eso se hace con la finalidad de romper la indeterminación. Si ustedes ven en el numerador, me queda el producto de x, que es este término, que va a multiplicar a la raíz de x más 1 más 1. Y abajo, si nosotros podemos ver, este término es igual a este, y este término es igual a este. Pero aquí es menos y aquí es más. Quiere decir que eso es diferencia por su suma, que se puede escribir como el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Esto me queda como resultado el límite cuando x tiende a 0. Lo de arriba lo vamos a dejar igual. X que multiplica a la raíz de x más 1 más 1. Y abajo simplificamos el 2 con la raíz, porque es una exponente racional, y me queda x más 1. Y 1 al cuadrado es menos 1. Aquí yo puedo simplificar estos dos. Y finalmente lo que me queda aquí es el límite cuando x tiende a 0 de x que multiplica la raíz de x más 1 más 1. Y todo esto dividido entre x, que es el que tengo yo aquí. Aquí yo vuelvo a simplificar este factor con este factor. Y finalmente lo que me está dando es el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de x más 1 sumándole 1.
Pero si yo le aplico el límite cuando x tiende a 0, esto me da la raíz de 1, y eso es 1. Y el límite de una constante es la constante. Quiere decir que finalmente el resultado de esto me está dando, ¿cuánto? 2. ¿Qué falta por evaluar? Ahora de segundo procedimiento, porque este es el primero, miren. Primero calculamos el límite. Y segundo, calculamos la función. ¿En dónde? En x igual a 0. Aquí. Entonces yo digo, yo vuelvo a copiar mi función. La que me dieron en un principio, que es x dividido entre la raíz de x más 1, restándole 1. Y la vamos a evaluar en 0. Esto es 0. Esta es la raíz de 0 más 1. Y esto es menos 1. Ya cuando yo estoy aquí, yo puedo visualizar claramente de que esto me queda 0 dividido entre 0 más 1. Esto es la raíz de 1 menos 1. Y esto es 0 sobre 0. ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Mm? De esto podemos concluir, esto es una indeterminación, ¿no? Es decir, no existe. Entonces nosotros podemos concluir que el límite, cuando x tiende a 0 de la función f de x, es distinto a la función evaluada en 0. Se puede ver que el límite existe y es 2. Y la función no existe. Por tanto, la discontinuidad es removible, ya que podemos redefinir la función como 2 puntos. Entonces yo escribo la función f de x, que va a ser igual. La primera parte es x sobre la raíz de x más 1 menos 1, y decimos que x es diferente de 0. Y la segunda parte vamos a decir de que la función vale 2 si x es igual a 0. Entonces, esto que yo tengo aquí, que lo voy a encerrar en esta nubecita verde, es la función. Ya va, que se me fue el internet. Ya va, jóvenes, que se me había ido el internet. ¿Me escuchan? Jóvenes. Sí, profe. Sí, Se profe, me sí había... se escucha. Sí, disculpe, se me había ido el internet. Bueno, ¿qué quiere decir esto acá? Que esto que yo tengo aquí, que vamos a acomodarlo, esto que tengo aquí es la función redefinida.
¿Ok? Entonces, vamos a recapitular sobre el ejercicio. Me dan esta función. ¿Ok? Y me están pidiendo qué tipo de discontinuidad hay en x igual a 0. Si es removible o es esencial. Removible, para que no lo olviden, es cuando el límite existe y la función no existe. Esencial es cuando simplemente el límite no existe y se acabó. Entonces, como yo voy a analizar en x igual 0, el primer paso es calcular el límite en ese punto, cuando x tiende a 0. Lo evaluamos, observamos que hay una indeterminación, racionalizamos o multiplicamos por la conjugada, sacamos las cuentas algebraicas, simplificamos y vemos que el límite nos da a nosotros como resultado 2. Este es el límite. La segunda parte es tomar a la función y evaluarla en 0. Cuando yo tomo la función y la evalúo en 0, yo me doy cuenta de que la función al sustituir el valor de 0 es indeterminada. Entonces, para que esto pueda existir, esto tendría que ser igual. Pero nosotros vemos que el límite me dio 2 y la función no existe. Entonces, esto no es igual. Por tanto, la discontinuidad que presenta esto es una discontinuidad removible, ya que podemos redefinir. Ya va, que aquí lo escribí mal. Redefinir la función. ¿Y cómo se redefine? Se escribe el valor de la función precisamente cuando x es diferente de 0. Y dice, la función vale 2 si x es igual a 0. Y esa es la forma en la cual uno estudia ese tipo de funciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x. Vamos a hacerlo en la próxima hoja, que no me queda más espacio. Vamos a borrar esto. Y lo vamos a hacer aquí. Ejemplo. Sea la función f de x igual a x al cuadrado más x menos 12 sobre x al cuadrado más 2x menos 8. Esta es la función que me están dando. Y me va a preguntar el problema. Tipos de discontinuidad. Recuerden que hablamos de discontinuidad removible cuando existe la función, cuando no existe la función y existe el límite. Y esencial cuando no existe el límite. Y también me están pidiendo las asíntotas verticales y horizontales. Entonces uno dice, bueno, voy a escribir por acá solución. Como no me están diciendo dónde yo tengo que estudiar esta expresión, yo voy a hallar primero el dominio. Entonces, determinemos el dominio de f de x para ver dónde no está definida. Entonces yo tengo la función f de x que es igual
a x al cuadrado más x menos 12 sobre x al cuadrado más 2x menos 8. Resulta que nosotros vimos una teoría de continuidad que decía que todos los polinomios eran continuos. Quiere decir que el polinomio que está en el numerador es continuo, pero el que está en el denominador es continuo, pero tiene una propiedad y una condición. La condición es que x al cuadrado más 2x menos 8 tiene que ser diferente de 0. Entonces esta parte que está aquí nosotros la tenemos que factorizar. ¿Cómo la factorizamos? Bueno, vamos a buscar dos números que sumados me den 2 y multiplicados me den menos 8. Si nosotros podemos ver el x cuadrado más 2x menos 8, yo lo puedo escribir como x que yo le sumo 4 y x que yo le resto 2. Y esto tiene que ser diferente de 0. Esto se hace diferente de 0 en todos los reales, pero yo le tengo que quitar dos números. Le tengo que quitar el valor que yo puedo sustituir aquí que hace 0 a esto, que es menos 4. Y le tengo que quitar aquí el valor que hace 0 a esto, que es 2. Es decir, que esto me dice a mí que la función f de x es discontinua en x igual a menos 4 y x igual a 2. Entonces aquí y aquí es donde yo tengo que hacer el estudio. ¿Por qué? Porque ahí se están presentando discontinuidades. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, yo tengo que analizar esta función primero en menos 4 y después en 2. Entonces yo digo, voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda. ¿De quién? De la función x al cuadrado más x menos 12 sobre x al cuadrado más 2x menos 8. Por supuesto que esto me da una indeterminación, pero nosotros vamos a factorizar, porque esto es el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda. Lo que está arriba yo lo puedo factorizar y decir que eso es x, dos números que sumados me den 1 y multiplicados me den menos 12. Esos números son el 4 y el 3. Porque 4 menos 3 me da 1 y 4 por menos 3 me da menos 12. Y el de abajo ya lo habíamos factorizado, que era x más 4 y x menos 2. Si ustedes ven, puedo simplificar este factor con este factor. Así que lo que me va quedando por acá es el límite cuando x tiende a menos 4 por la izquierda. ¿Qué me quedó arriba? X menos 3. ¿Qué me quedó abajo? X menos 2. Si x tiende a menos 4, lo de arriba me da menos 4 menos 3 y lo de abajo me da menos 4 menos 2. Si nosotros vemos acá, menos 4 menos 3 me da menos 7, menos 4 menos 2 me da menos 6, simplifico los signos y me queda que el resultado es 7 sobre 6. Ya conseguí lo que vale el límite. Pero ahora, yo tengo que estudiar el límite de esa misma expresión cuando x tiende a 4 por la derecha. Entonces, si yo ahora voy a calcular el límite, cuando x tiende a menos 4 por la derecha, de la expresión x al cuadrado más x menos 12 sobre x al cuadrado más 2x menos 8, ya sabemos que vamos a factorizar. Así que esto me queda el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha
de x menos 3 sobre x menos 2. Y en realidad, si ustedes ven esto y esto, es lo mismo. Es decir, que me da 7 sobre 6. Como ya nosotros estudiamos el límite en menos 4, ahora lo voy a estudiar en 2. Entonces, ahora estudiemos el límite en x igual a 2. Como es una función polinómica, lo voy a estudiar de una vez en x que tiende a 2. No vamos a hacer por la derecha y por la izquierda, porque como es polinómico, por los dos lados me va a dar lo mismo. Y ya sabemos que aquí es x al cuadrado más x menos 12 sobre x al cuadrado más 2x menos 8. Pero nosotros factorizamos esto. Y me quedó que esto es el límite cuando x tiende a 2. Aquí me quedó que esto era x menos 3. Y aquí me quedó que esto era x menos 2. ¿Ves? Y si x tiende a 2, lo que está arriba me da 2 menos 3. Y lo que está abajo me da 0. Quiere decir que como x tiende a 2, y esto me da 2 menos 3 entre 0, esto es menos 1 entre 0 y eso me da infinito. Esto implica que en x igual a 2, hay una discontinuidad. ¿De qué tipo? Esencial. ¿Por qué es una discontinuidad esencial? Porque no existe el límite. Si uno lo va a estudiar por la derecha y por la izquierda, uno puede ver claramente de que los límites, en todo caso, me van a dar infinito. Una forma de poder visualizar esto es si yo hago la gráfica. Vamos a hacer la gráfica aquí. Ya va, déjenme ver qué pasó aquí. No se quiere quitar esta presentación. Bueno, ya se quitó. Entonces vamos a escribir aquí la función. La función dijimos que es x al cuadrado más x menos 12. Y en el denominador estaba x al cuadrado más 2x menos 8. Y si ustedes pueden ver aquí la función, cuando x tiende a 2 por la izquierda, se va a menos infinito. Y cuando x tiende a 2 por la derecha, se va a más infinito. Es decir, que en x2 la función no existe. Si yo quiero saber las asíntotas, yo simplemente escribo aquí asíntotas. Y escojo la función que es la función f. Y si ustedes ven, aquí me dan las dos asíntotas que yo necesito. Entonces yo voy a recortar esto. Y nos lo vamos a llevar para allá. Entonces ya con el gráfico, ustedes pueden decir, 2 por la izquierda es aquí. Quiere decir que la función se va a menos infinito. Y 2 por la derecha es aquí. Quiere decir que la función sube y se va a más infinito.
Esto indica que esta x igual a 2 es una asíntota vertical. Ahora, esta que está aquí es una asíntota horizontal. No sé qué le pasa hoy al que no me escribe el mouse. Ajá. ¿Cuánto valdría para nosotros entonces la asíntota esta que tengo yo aquí? Uno diría, bueno, voy a ver en la gráfica. Si nosotros podemos ver, aquí me está dando en 1. Entonces yo puedo decir aquí que la asíntota es I igual a 1. Y ustedes dicen, ¿y eso por qué? ¿Por qué da 1? Porque si yo tengo a la función límite, cuando x tiende a infinito, de la función f de x, yo la hago tender a infinito y yo sustituyo la expresión x al cuadrado. Vamos a ver, no me acuerdo cómo es x al cuadrado más x menos 12 dividido entre x al cuadrado más 2x menos 8. Recuerden que nosotros factorizamos aquí y nos quedó el límite cuando x tiende a infinito de x menos 3 sobre x más 3. Perdón, sobre x más 2. Como esto es infinito sobre infinito, esto es una indeterminación y hay que romperla. ¿Cómo se hace? Dividiendo entre el x que tenga el mayor exponente. Es decir, que aquí yo escribo el límite cuando x tiende a infinito de x dividido entre x, menos 3 dividido entre x dividido entre x y 2 dividido entre x. Esto cancela y lo que me queda entonces aquí es el límite cuando x tiende a infinito, x entre x me dio 1. Y aquí me queda 3 sobre x. X entre x me queda 1. Y aquí me queda 2 sobre x. Pero cuando yo tengo un número dividido entre x y x tiende a infinito, es porque esto que está aquí se hace 0. Y esto que está aquí se hace 0. Quiere decir que el resultado me da 1. Y si ustedes ven este 1 que está aquí, ese es el 1 que yo tengo aquí, que es la asíntota de tipo horizontal. ¿Qué indica esto? Que nosotros tenemos que calcular la asíntota cuando nosotros le aplicamos el límite en el valor de x al infinito. ¿Está claro aquí, jóvenes? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan ahora la función f de x igual a x al cuadrado más 5x, todo dividido entre x al cuadrado más 4x menos 5. Y me dicen tipo de discontinuidad. Asíntotas. Y la gráfica. Ah, no me queda más espacio. Bueno, vamos a copiar esto. Vamos más abajo. Vamos a ponerlo aquí. Poner aquí. Y le vamos a decir solución.
¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo? Encontrar el dominio. Resulta que en el numerador no hay problema, porque como es un polinomio, no hay inconveniente. Pero el denominador, que es x cuadrado más 4x menos 5, tiene que ser diferente de 0. Entonces esta parte que está aquí la factorizamos, ¿cierto? Entonces esta parte yo la puedo factorizar como x y x, y digo, dos valores que sumados me den 4, multiplicados me den menos 5. Esos valores son el 5 y el menos 1, porque 5 menos 1 me da 4, y 5 por menos 1 me da menos 5. Es decir que en x igual a menos 5 y en x igual a 1, la función es discontinua. Entonces, encerramos por acá este y encerramos por acá este. Ya tengo los dos puntos donde yo voy a estudiar el límite de la función. Entonces yo vengo y digo ahora, bueno, voy a calcular el límite. Entonces digo, voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 5, ni por la derecha ni por la izquierda, menos 5, de x al cuadrado menos, perdón, más 5x. Todo dividido entre x cuadrado más 4x menos 5, por eso lo factorizamos aquí, que es x más 5 por x menos 1. Este numerador se puede factorizar. Me queda límite. Cuando x tiende a menos 5, saco factor común x, que multiplica a x cuadrado más 5, perdón, a x a la 1 más 5. X por x me da x cuadrado y x por 5 me da 5x. Y todo esto dividido entre x más 5 por x menos 1. Como son factores, este término y este término se simplifica. Así que me queda el límite cuando x tiende a menos 5. En el numerador quedó x y en el denominador me quedó x menos 1. Y si nosotros sacamos la cuenta aquí, cuando x tiende a menos 5, arriba me da menos 5 y abajo me da menos 6. Simplificando los signos, quiere decir que el límite me da como resultado 5/6. Este es el valor del límite. Como me dio un valor, eso implica de que la discontinuidad en x igual a menos 5 es removible. ¿Por qué es removible? Porque el límite existe. Si no existe, es esencial. Ahora, yo voy a estudiar el límite en x igual a 1. Entonces yo digo por acá, ahora, veamos en x igual a 1. Entonces yo digo, le voy a aplicar el límite cuando x tiende a 1 de. Si ustedes ven, lo que me quedó es esta factorización. Entonces yo escribo aquí x sobre x menos 1. Esto en todo caso me da 1 sobre 0 y esto es infinito. Indudablemente que si yo digo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x sobre x menos 1, esto me da como resultado
un infinito que vamos a ver si es negativo o positivo. Por ejemplo, si yo sustituyo 2 negativo, esto es menos entre menos y eso me da positivo. Pero si yo digo ahora el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha, cuando yo le coloco, por ejemplo, 2 aquí y 2 aquí, esto va a ser, ¿de qué forma? Positivo. Entonces uno tiene que analizar a ver qué ocurre con esto haciendo el gráfico. Yo me voy acá, voy a quitar esto y vamos a escribir la función que yo tengo, que es lo que me quedó, x dividido entre x menos 1. Y si ustedes ven acá, si yo me acerco a 1 por la izquierda, se va a menos infinito. Entonces yo puedo decir acá que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda me da menos infinito. Y aquí, cuando me voy por la derecha, se va hacia arriba a más infinito. Esta sería la gráfica de la función. Quiere decir que aquí este me da más infinito. Por eso yo coloco aquí infinito o simplemente pueden escribir no existe. Escribir infinito o no existe es lo mismo. Como me dio infinito, entonces nosotros podemos concluir que como el límite da como resultado infinito o no existe, la discontinuidad es esencial. ¿Ok? La discontinuidad es esencial. Para saber la asíntota, yo vengo y digo, voy a aplicarle el límite. Cuando x tiende a infinito, a la función f de x. Pero cuando nosotros tenemos la función f de x, yo sabemos que esto es x sobre x menos 1. Indudablemente que si esto es infinito y esto es infinito, esto me da una indeterminación. ¿Y cómo se rompen las indeterminaciones? Dividiendo entre el término que tenga el mayor exponente. X sobre x menos 1 sobre x. Es decir, que cada término que está aquí, yo lo divido entre x. Yo simplifico, y aquí me queda como resultado el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 menos 1 sobre x. Pero si 1 está dividido entre x y x tiende a infinito, esto tiende a 0. Es decir, que arriba me da 1 y abajo me da 1. Y el resultado es 1. ¿Qué quiere decir? Que este valor que está aquí, ya va, que ese valor que está aquí, que es el límite, es y igual a 1. Es decir, la asíntota vertical, perdón, asíntota, perdón, horizontal. Ya tenemos la asíntota horizontal. ¿Cuál será la vertical? Entonces uno viene y analiza. Bueno, profesor, tal cual como está, en x igual a 1, que es donde se presenta una discontinuidad, como se va al infinito aquí, en x igual a 1 no existe. Entonces, en
x igual a 1, hay una asíntota horizontal. Para poder corroborar esto y esto, entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a tomar a la función y la vamos a poner aquí abajo. Y aquí está la función, mírenla. Entonces yo digo por acá, voy a dibujar las asíntotas y escribo asíntota y escojo la que dice objeto. Inmediatamente yo escribo la función f y ya tengo las asíntotas. Vamos a cambiarles el color. Le voy a decir que me dé el valor y que el color sea rojo. Y aquí tenemos las dos asíntotas de la función. Indudablemente que lo puedo llevar para acá. Lo ponemos aquí. Y aquí tengo las dos asíntotas. La horizontal y la vertical. Y esta es la función. Entonces ustedes en una prueba, si yo les pido que me grafiquen la horizontal, las asíntotas, ustedes lo que hacen es esto, y simplemente o señalan aquí, o hacen un pequeño recorte de pantalla, y se lo llevan acá, y lo ponen en alguna parte donde ustedes necesiten. Es más, aquí ya ustedes pueden señalar de que esta sería la asíntota horizontal y esta sería la asíntota vertical. Y que cuando yo me acerco a 2 por la derecha, aquí el límite se va a más infinito. Y que cuando yo me acerco aquí, perdón, a 1, y que cuando yo me acerco aquí a 1 por la izquierda, el límite se va aquí a menos infinito. Y aquí a más infinito. Si nosotros vemos la gráfica aquí, resulta que esta función no está definida en 5. Pero la función original, la que yo tenía antes de factorizar. Después de factorizar, sí no hay ningún problema.